Hola, muy buenas. En este tutorial vamos a realizar un análisis cinemático mediante el software Kinovea, software libre, el cual se caracteriza en parte por no implementar el denominado algoritmo DLT. DLT, sus siglas significan transformación lineal directa y se puede definir de forma simple como una técnica de reconstrucción de coordenadas utilizada tanto en análisis 2D como en análisis 3D, en la cual se establece una relación lineal directa entre las coordenadas reales y las coordenadas digitalizadas, como por ejemplo podemos observar en esta figura. Este punto de aquí representa la coordenada real en un espacio real, como por ejemplo un campo de fútbol, y este punto de aquí representa una coordenada digital en la superficie de una pantalla, por ejemplo, de ordenador. Y esta línea de aquí representa la relación lineal directa que se establece entre la coordenada real y la coordenada digital. La ventaja principal de este algoritmo es básicamente que los programas que incluyen este algoritmo, pues los datos espaciales suelen ser más exactos. Y otra ventaja que dispone es que en el caso de que la cámara no la colocamos a la hora de filmar la acción técnica, no la coloquemos muy bien, pues nos permite corregir este pequeño error a partir del algoritmo. Entonces, esto es importante tener en cuenta el algoritmo porque no todos los programas informáticos que hacen análisis 2D y 3D lo incluyen, y ahora lo que voy a hacer es en las próximas diapositivas presentar un poquito qué programas incluyen este algoritmo y qué programas no lo incluyen. Empezamos por los programas que no incluyen el DLT. Unos ejemplos son el Kinovea, software libre, el CapVideo y el Kintic, softwares que no son libres, hay que pagar. Y bueno, como veis aquí en la diapositiva, según autores como Berwin y Kerwin, es importante tener en cuenta que en estos programas solo está permitido un error de más o menos 2 grados en la inclinación de la cámara o del trípode para poder emular los resultados de un software, como por ejemplo el SketchVector que implementa el DLT. Pero bueno, lo importante a tener en cuenta con estos programas como el Kinovea es que a la hora de filmar el movimiento técnico, por ejemplo aquí está cargada, es importante que la cámara esté colocada lo mejor posible para que los errores de medición después sean mínimos. Por otro lado, aquí tenemos programas como el SketchVector, el KineScan o el Carbon 3D que no incluyen el DLT, los cuales supuestamente al incluir este algoritmo, pues el cálculo del parámetro espacio es más exacto, y supuestamente si la cámara no la colocamos entre comillas perfectamente a la hora de filmar, pues los resultados serán más exactos que si utilizamos un programa como el Kinovea que no incluye el DLT. Dicho esto, me gustaría enseñar unas cuantas páginas de internet. Una de ellas es esta de aquí, que la podéis encontrar dentro de la página del Carbon 3D, en la cual en la sección de teorías podéis encontrar, por ejemplo, un pequeño capítulo sobre qué es la transformación lineal directa y cómo se calcula. Como podéis observar, a medida que avanza la página, es un algoritmo bastante complejo, pero bueno, lo importante es saber que no todos los programas lo incluyen, y lo importante es saber que este algoritmo básicamente influye sobre la exactitud del dato espacial. Bien, también aquí he puesto un conjunto de pestañas en las cuales os voy a mostrar los diferentes programas que incluyen o no incluyen el DLT. Por un lado tenemos estos 4 de aquí que no incluyen el DLT, y después tenemos estos 4 de aquí que sí que lo incluyen. Empezamos por el Kinovea, que es el que trabajaremos en este tutorial. En Kinovea tenemos la versión 0.8.15, y aquí abajo, si queréis, podéis descargar versiones experimentales más avanzadas. Nosotros trabajaremos con la versión experimental 0.8.23. Otro programa que no incluye el DLT es el CapVideo, que es este de aquí. Otro programa, el Kintic, que si queréis probarlo tenéis una versión de prueba de 21 días. Y otro programa que ya no es de ordenador, es para tablets, el SimiMove, en el cual, bueno, si además no incluye el DLT, es importante tener en cuenta que al utilizar la tablet seguramente no dispondremos de trípode y aún los parámetros que obtengamos serán menos exactos. Pero bueno,
Si aquí lo quiero utilizar, pues que sepa que existen programas que no incluyen DLT o que no implementan el DLT, que se pueden utilizar en tablets y que hacen cálculos similares a los que hace un Kintic, un CapVideo o un Kinovea. Por otro lado, tenemos programas que sí que incluyen el algoritmo, el DLT. Por un lado tenemos el SkillSpector, que utilizaremos en otro tutorial. También el software libre, el KineScan, del Instituto de Mecánica de Valencia, bastante más avanzado que el SkillSpector. El Simimution, programa también muy potente, al igual que el Kawoon 3D. Bien, bueno, el Kawoon 3D es posiblemente de los más antiguos, pero también es de los más caros. Y entonces, lo principal a tener en cuenta es que los softwares normalmente que no incluyen el DLT como el Kinovea suelen ser un poquito más baratos o libres en comparación con los que incluyen el DLT. Bien, dicho esto, vamos a empezar ya con el trabajo y la práctica del Kinovea. Lo que vamos a hacer ahora es abrir el programa y lo primero que vamos a comprobar es si la versión que utilizamos es la correcta. En ayuda vamos acerca de Kinovea y podemos observar que es la versión 0823 y aquí tenemos al programador principal del programa, Joan Charman. Bien, aquí tenemos la interface principal del Kinovea, menú, de arriba unos cuantos iconos, a la izquierda un navegador para buscar archivos y en el centro tenemos los vídeos que podemos abrir. Estos vídeos, por defecto, los que se abren son los que tenemos en el escritorio. Es decir, que si en el escritorio tenemos vídeos, de forma automática en el Kinovea se van a ver en la pantalla principal. Si no, habrá que buscarlos a partir de este navegador. Primero lo que vamos a hacer es abrir el vídeo este de aquí, del remate. Y lo primero que vamos a hacer antes de empezar a trabajar es cambiar la resolución de la imagen. En imagen vamos a ir a formato de imagen y la vamos a forzar a 16:9. ¿Por qué hago esto? Porque inicialmente este vídeo se grabó de forma panorámica, lo que ocurre es que después al convertirlo en programas como la Tube Catcher o otros programas como Pharma Factory se me cambió la relación de aspecto de 16:9 a 4:3 y lo que ha hecho ahora con el Kinovea es volver a recuperar el formato de imagen o relación de aspecto que tenía de forma original. Una vez hecho esto, otra cosa que tendremos que hacer es, si avanzamos, vais a poder comprobar que la imagen se ve dentada, la imagen se ve no demasiado nítida, lo vamos a ver con la lupa. Bien, esta lupa se puede incrementar el tamaño, a ver, 2,5. Veis que la imagen no se ve nítida, se ve como dentada. Esto básicamente se denomina que el vídeo está entrelazado, básicamente porque, no sé si lo sabéis, pero los fotogramas de un vídeo están formados por líneas pares y líneas impares, y esas líneas pares e impares no están a la misma altura, con lo cual lo normal es que si hacemos un pause, una imagen en movimiento, veamos el sujeto que realiza el salto pues con esta forma de dentada o con esta forma de dientes de sierra, que básicamente lo que implica es que la nitidez del vídeo pues es bastante reducida. Entonces, lo que podemos hacer en programas como el Kinovea y también como el SkillSpector es aplicar un filtro que se llama filtro de desentrelazar vídeo para poder hacer que la imagen sea más nítida, y en otros programas como el SkillSpector para también poder duplicar el número de fotos. Es decir, si separamos las líneas pares de las impares, en lugar de tener 149 fotos, tendremos casi 300. Lo que ocurre es que el Kinovea, ahora mismo, esta versión todavía no permite duplicar número de fotos y como mínimo lo que permite es mejorar la nitidez del vídeo. Ahora lo vamos a ver. Voy a imagen, desentrelazar. Me voy a la misma foto que antes, más o menos. Y como veis ahora, el sujeto que salta ya no se ve ese efecto de dientes de sierra, ese efecto de vídeo entrelazado. Ahora el vídeo está desentrelazado. Bien, estas son dos cosas iniciales que habría que hacer siempre cuando trabajemos en Kinovea. Por un lado, asegurarnos de la resolución del vídeo y por otro lado, asegurarnos si es necesario o no desentrelazar el vídeo para mejorar la nitidez de la imagen. Una vez hecho esto, saber que el Kinovea permite trabajar con zoom. Uno es la lupa, es una opción.
Con el botón derecho encima de este recuadro podemos aumentar o disminuir el zoom, podemos seleccionar en este recuadro más o menos marco, podemos cerrar la lupa. Otra opción es, que también está bien, es el hecho de apretar el botón F11 del teclado para aumentar el tamaño de la imagen. Lo que ocurre es que se pierde arriba todo el menú de trabajo. Con F11 volvemos a la posición inicial. Y otra opción es con el botón control del teclado y con la rueda superior del ratón, desplazarla hacia arriba hacia abajo. Mientras mantengo apretado el control, desplazo hacia arriba la rueda del ratón y aumento el zoom, y hacia abajo reduzco zoom. Bien, luego tenemos el tema del play, el pause. También lo podemos hacer con el teclado, con el botón de espacio, play, pause. Luego tenemos estos botones de aquí para avanzar hacia atrás, foto a foto, o avanzar hacia adelante. Y también lo podemos hacer esto con el teclado, con las flechas direccionales del teclado, botón flecha izquierda hacia atrás, flecha derecha hacia adelante. Bien, una vez explicado un poquito cuestiones generales del Kino VEA, vamos a empezar a hacer un análisis 2D y un análisis de una trayectoria. Bueno, ahora lo veremos, unos cuantos gráficos para que veáis un poquito las posibilidades de este programa. Bien, vamos a empezar. Lo primero sería delimitar las dimensiones del vídeo. Voy a seleccionar la foto en la que más o menos se empieza a hacer la carrera del remate de vóley, y con este corchete elimino un poquito de espacio de la derecha, con lo cual el vídeo ya dura un poquito menos. Y me voy al final del salto, en la recepción del salto, y le doy al otro corchete para reducir aún más el tiempo. 272 es lo que dura el vídeo, y el número que se incluye dentro, 69, es el número de fotogramas. Bien, una vez hecho esto, voy a abrir dos pantallas que normalmente se utiliza para comparar entre sujetos o para comparar un mismo sujeto en diferentes momentos de la temporada, para ver si ha mejorado técnicamente, pero también se puede utilizar para calibrar el espacio. Yo lo que hago es coger el vídeo con el objeto de referencia, que en este caso es un objeto de referencia corporal, lo arrastro hasta la pantalla derecha, espero que se abra, modifico el entrelazado como antes, modifico la relación de aspecto, y lo siguiente que voy a hacer es superponer los dos vídeos a partir de este botón de aquí abajo, superpongo, y lo que voy a hacer es como mínimo dibujar una línea en la envergadura o en la altura y especificar la distancia que hay entre talones y occipital, o mejor dicho, entre el dedo corazón derecho y el dedo corazón izquierdo. En este caso voy a seleccionar esta línea de aquí y voy a dibujar una línea que va desde más o menos el corazón derecho hasta el corazón izquierdo. Si me equivoco, si no he calibrado bien o he dibujado mal la flecha, siempre es bueno volver a seleccionar la mano, aquí no vea esta mano de aquí, y de forma cuidadosa puedo volver a desplazar o recolocar esta línea de la forma más precisa posible, porque si no lo hago bien ya sabemos que las medidas que hagamos posteriormente no serán correctas. Una vez hecho esto, le voy a la línea con el botón derecho a hacer dos cosas. Voy a apretar el botón derecho encima de la línea, cambio el color para que sea mejor, y con el botón derecho otra vez calibro, y con metros le voy a decir lo que mide este sujeto en envergadura, que en este caso es metro, coma, no punto, 92. ¿Veis que aquí ya sale la altura? Y una vez, perdón, la envergadura. Y una vez hecho esto, ya lo que hago es cerrar el vídeo de la derecha, que era en el que tenía el sistema de referencias corporal, y a partir de aquí voy a poder hacer las mediciones que yo quiera. Por ejemplo, voy a dibujar una línea de aquí que va desde la derecha del todo de la pantalla hasta la izquierda para ver la amplitud máxima del vídeo, que sería 8,3 metros aproximadamente. Bien, lo que voy a hacer también ahora es esta línea, aunque molesta, está aquí en medio, la puedo desplazar hacia un lado si quiero,
A mí me gusta siempre que desaparezca. Lo que voy a hacer es con botón derecho, encima de la línea, ir a persistencia y voy a escoger la opción de que solo sea visible una imagen. Puedes elegir que sea visible siempre una imagen, con muchas 200 imágenes o por defecto 20 imágenes. Lo voy a seleccionar ahora que solo se vea una imagen. Y avanzo una foto y vais a ver que desaparece. Y ahora lo que voy a hacer es, con el botón, el icono este de cerrar corchete por la izquierda, voy a reducir un poquito el tiempo. Aún más. Aún así, es importante saber que esas distancias se mantienen. Bien, otra cosa importante de hacer es determinar el origen de coordenadas a partir de un sistema de coordenadas. Voy a imagen, elijo sistema de coordenadas y lo que hago es coger justo el punto 0, 0, lo desplazo hacia el talón, con cuidado, y a partir de aquí vamos a poder hacer el resto de mediciones. Ahora, por ejemplo, voy a colocar un marcador aquí en medio, en mi cabeza, y bueno, está bien. Yo justamente mido 1,91 m y lo que se pone aquí es, bueno, lo que pone aquí esos dígitos es que respecto a esta línea vertical, el eje Y, hay una separación de 0,19 centímetros, bueno, perdón, 19 centímetros o 0,19 metros, y desde la punta desde la cabeza hasta el suelo hay una separación de 1,91 metros, que sería en este caso la altura. Bien, cualquier coordenada que dibuje me va a marcar siempre una distancia horizontal y una distancia vertical, una anchura y una altura. Bien, para trabajar de forma más cómoda lo que voy a hacer es esconder con el botón derecho el sistema de coordenadas, lo escondo, y también voy a eliminar estos puntos. Bien, borrar y borrar. Vale, una vez hecho esto, ahora ya es bastante sencillo trabajar con el que no vea. Ahora ya es cuestión de ver un poquito cómo se mide. Una de las opciones básicas sería, por ejemplo, pues medir un paso, una zancada. Lo que voy a hacer es marcar con en la punta izquierda del pie, voy a poner un marcador. Con la mano voy a cambiar el color para que se vea un poquito mejor. Voy a aumentar el zoom de la pantalla con el controlador del ratón. Y también le voy a decir al marcador que sea persistente, que se vea siempre. Muy bien. Ahora voy a buscar el fin de la zancada cuando se apoya el talón. Otro marcador y otra vez repito el proceso. Marco. Selecciono con la mano. Cambio el color. Y lo último, elijo persistencia siempre visible. Esto lo hago para que no se aparezca el marcador, ¿eh? Y por último, voy a poner otro marcador en la altura máxima del salto en la mano, que no se ve muy bien, a ver. Desplazo un poquito más todavía de grande y vamos a poner un marcador en la punta de la mano derecha, en el dedo. Aquí está. Y como siempre, con la mano cambio el color para que se vea mejor. Y persistencia siempre visible. Bien, ahora tenemos 3 marcadores, con lo cual, por ejemplo, podríamos con una flecha medir la distancia. Es importante con el botón derecho decirle al programa que te la muestre. Vamos a medir la distancia de la zancada, mostrar la medida. Y bueno, en este caso se puede observar que la distancia de la zancada, la amplitud máxima de zancada, en este caso ha sido de 2,34 metros. Otra cosa que podríamos hacer es, en este caso, por ejemplo, trazar una línea que vaya desde la punta del dedo hasta el suelo para saber la altura máxima del salto. Para hacerlo, yo normalmente lo que hago es dibujar un ángulo. Lo que hago es los puntos llevarlos a este marcador.
otro vértice lo llevo a este marcador. Bien, y por último bajo el último punto al suelo, con el botón derecho cambio el ángulo, invierto, busco que me dé exactamente 90 grados y a partir de aquí lo único que hago ya es trazar otra línea que va desde este punto de la mano hasta el suelo. Bien, contra más preciso lo hagamos, las medidas serán más exactas. 2,93 altura máxima. Ahora voy a decir también a estas flechas que cambien de color para que se vean mejor. Las voy a poner de color azul. Y la persistencia siempre visible. Voy a eliminar el ángulo porque molesta. Y aquí también voy a cambiar el color. Y voy a cambiar la persistencia. Siempre visible. Bien, una vez hecho esto ya tenemos dos pequeñas medidas. También podríamos hacer ángulos. A mí no me acaba de gustar hacer ángulos en Kinovea porque hay programas con SketchPad que es más fácil de hacer y de hacer el gráfico mucho mejor. Pero bueno, podríamos dibujar un ángulo, por ejemplo, de la máxima flexión de rodillas en el momento del salto. Voy a hacer un ejemplo. Bien, podríamos dibujar otro ángulo en el momento de máxima extensión y a partir de saber el ángulo final y el ángulo inicial y el tiempo que transcurre entre el ángulo inicial y el ángulo final, podríamos calcular, por ejemplo, lo que es la velocidad angular. También hay que saber que Kinovea permite dibujar cronómetros, como ya veremos más adelante. Y bueno, lo que quiero decir es esto, es que con el Kinovea también se podrían hacer cálculos en un Excel, por ejemplo, sabiendo el ángulo final, el ángulo inicial y el tiempo que transcurre entre estos dos ángulos, podríamos hacer un cálculo de lo que es la velocidad angular. Cálculo que sería muy sencillito, que se podría hacer en un Excel, y en este caso, por ejemplo, sería 180 grados menos 105 entre el tiempo que dura, que en este caso seguramente será de 0,20 segundos aproximadamente. Pero bueno, esto no lo vamos a hacer en este tutorial porque en otro programa como el SketchPad, que ya veremos en otro tutorial, no es fácil de realizar. Bien, una vez hecho esto, también es interesante en el Kinovea, vamos a borrar estas líneas que ya hemos hecho estas distancias. Bien, y también borramos los marcadores, más que nada lo estoy borrando para ver más claro en la siguiente parte. También podemos hacer lo que se denomina un tracking o seguimiento automatizado de trayectoria, que es bastante sencillo. Con el botón derecho del ratón encima de la pantalla y la mano seleccionada, sale esta opción de seguir la trayectoria. Un recuadro que voy a cambiar de color para que se vea mejor. Y aquí lo que hay que hacer es simplemente ir al marcador, una pegatina del cuerpo, por ejemplo la cadera. Y pues, coloco la cruz exactamente, el plus exactamente encima de la cadera. Y a partir de aquí lo que hay que hacer es simplemente es avanzar foto a foto, o si queréis con el play, a pesar que es un poquito arriesgado hacerlo con el play porque el contraste del fondo es claro y el marcador es negro y la pierna es blanca, los contrastes no son demasiado buenos. Esto para hacerlo bien habría que hacerlo con un fondo color negro o de color verde, con unas mallas oscuras y una pegatina de color azul o con un marcador, un marcador de color blanco. Y de este modo seguramente con el play la trayectoria se seguiría de una forma mucho más fluida. Lo que ocurre es que este vídeo va a estar muy bien filmado, hay que ir foto a foto y en el momento en el que, como veis, se va siguiendo trayectoria, en el momento que se equivoca el programa, en este caso no se ha equivocado, ahora se ha equivocado, en el momento que se equivoca el programa yo reconduzco con la mano y sigo avanzando. Es un trabajo un poquito manual, en el cual si la filmación está bien hecha o si el contraste de colores respecto al fondo de la pantalla es bueno, pues el seguimiento será mucho más fácil y mucho más automatizado, menos manual.
Con doble clic puedo entrar en este menú. Aquí podéis, si queréis, reducir un poquito el tamaño del recuadro. Sigo avanzando. Voy a hacer el salto completo. Más o menos me lo sigue. Un pequeño error. Importante hacerlo con calma esto si queremos ser lo más exactos posibles en nuestras mediciones. Muy bien. Estamos haciendo la fase de descenso. Perfecto. Una vez he finalizado, simplemente botón derecho encima y terminar edición de la trayectoria. O si quiero seguir, pues reanudar la edición de trayectoria. También podría ocurrir que no me interesa esta trayectoria, la borro entera, o también podría ocurrir que me hubiese equivocado en algún punto, por ejemplo, de aquí a aquí me hubiese equivocado y quiero borrar toda esta línea, botón derecho, borrar la trayectoria a partir de este punto. Muy bien, termino la edición. Como veis, aquí sale un tiempo un tanto molesto. Estos tiempos corresponden a unos índices que se generan aquí abajo. Es aquí. Hay unos índices, esto es unas imágenes clave que están aquí básicamente porque estas imágenes clave se crean en el momento que yo dibujo una línea o que dibujo un marcador. A veces el que no vea, por defecto, te crea una imagen clave. ¿Veis? Ahora voy a dibujar otro marcador. El problema es que contra más marcadores y más historias vayamos dibujando en el que uno vea, más números saldrán en la pantalla, con lo cual el análisis será un poquito más lioso. Pero bueno, lo que voy a hacer es eliminar estas imágenes clave, con lo cual van a desaparecer todos los tiempos y solo me va a quedar la línea y podemos trabajar de forma más nítida. Bien, también podría hacer otro marcador si quisiese, de forma simultánea. Control Z, seguir para atrás. Por ejemplo, ahora le podría decir al programa que me dibuje otro marcador de color rojo en el pie y al mismo tiempo otro marcador de color lila en la rodilla. Y avanzando foto a foto, me seguirían la rodilla y el tobillo. Podéis poner tantos podéis hacer tantos seguimientos automatizados como queráis, pero bueno, es recomendado hacer uno o dos a la vez para ser lo más precisos posibles. Bien, una vez hecho esto, una vez dibujada la trayectoria, lo que podemos hacer es, con el programa del Kinovea, es simplemente, pues de forma un poco gráfica, podemos decirle al programa que nos muestre diferentes medidas. Aquí tenemos todo el listado de medidas que hay, desde posiciones a velocidades. Ahora, por ejemplo, voy a poner la posición de la cadera, que lo veis, y cada vez que avanza una foto va cambiando. 1,29 es la separación respecto al final de la línea, al principio de la línea. 1,42, 1,54, voy avanzando, pam, 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 pam. Y como veis, en otro dígito es la altura de la cadera, la altura máxima en el momento del despegue es 1,07, la altura máxima del salto es 1,73 y la caída en una altura de 0,94. Aquí podéis ver toda la progresión de desplazamiento de la cadera. También podríamos cambiar y decirle en lugar de esto que nos muestre la velocidad vertical y por ejemplo podríamos observar la velocidad de despegue, que es interesante saberla. Por ejemplo 3,75, hay fórmulas que, bueno, aquí podemos ver unas cuantas que están publicadas en libros como este de aquí, que es de Javier Aguado, de Física Práctica y Mecánica, otras fórmulas publicadas por Bosco y otros autores similares, como por ejemplo este de aquí, Harman, bueno, que proponen fórmulas en las cuales podemos hacer estimaciones, por ejemplo, la altura del salto. En este caso, por ejemplo, aquí la altura del despegue sería 3,75 y yo podría ir a un Excel y sabiendo algunas fórmulas, pues
por ejemplo esta de aquí, que sería tan sencillo como poner primero la velocidad, 375 al cuadrado, entre 2 por la gravedad, 9,81. Y bueno, aquí lo que pone es que el salto estimadamente es más o menos de 0,61 metros, es decir, que el centro de gravedad se podría decir que desde este punto hasta este punto el sujeto se ha elevado 0,7 metros. Pero bueno, esto es una estimación, una fórmula, no es muy exacta a veces, y también se podría realizar a partir de simplemente, en este caso, dibujar aquí una línea más recta posible. Aquí dibujo otra. Estoy un poquito rápido. Quito la medida. Quito la medida. Y ahora dibujo otra línea. ¿Veis? Y como veis, bueno, perdón, he hecho mal. Esta es la altura de despegue. Aquí está. Aquí dibujo la línea. La altura, según mediciones del Kinovea, es de 0,76 y a partir de la fórmula que había hecho antes con la velocidad de despegue, que es esta de aquí, la velocidad vertical de despegue, es 0,71, con lo cual hay una diferencia de casi 5 centímetros, que es bastante. Pero bueno, son diferentes formas de hacer cálculos de una altura de un salto. Lo mejor sería hacerlo con una plataforma de Bosco posiblemente, pero bueno, son opciones que nos da el Kinovea o que con un poquito de imaginación podríamos llegar a hacer sin ser métodos demasiado científicos. Bien, una vez hecho esto, también es importante todo el tema de los gráficos del Kinovea. Vamos a hacer ahora uno, por ejemplo, de posición, con el botón derecho encima de la línea. En lugar de ir a mostrar medida, vamos a ir a análisis de datos. Por defecto siempre te muestra el de la velocidad. Ahora voy a escoger el de la posición o el de la velocidad vertical. Este sería el despegue. Bien. El vuelo y la reacción del salto. Este sería el descenso, la flexión de piernas, la extensión de piernas, despego, vuelo, 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 caigo. Bien, aquí también se pautó, por ejemplo, el de posición vertical. Bien, una vez hecho este gráfico, que es bastante sencillito, podemos ver en diferentes puntos, clicando con el botón izquierdo, podemos ver referencias. Aquí mantener apretado el botón izquierdo. Podemos ver diferentes momentos del salto, posiciones. En este caso, la altura máxima de la cadera es 1,72, que teóricamente tiene que corresponder. Esta es la medida. Posición. Bien, 1,73 es la altura máxima, según el vídeo. Y ahora con el gráfico sería 1,73. Bien, muy bien. Bueno, este gráfico lo podríamos copiar tal cual aquí y copiarlo en un Word. Podríamos guardarlo en un JPG o podríamos exportarlo hacia un archivo de Excel o CSV, en este caso, para, por ejemplo, trabajar sobre el gráfico en una hoja de cálculo. A mí me gusta hacerlo en una hoja de cálculo básicamente porque, como veis aquí abajo, el tiempo lo expresa en milisegundos y a mí me gusta expresarlo en segundos. Y lo que voy a hacer ahora es un ejemplo de cómo exportar un gráfico al Excel y convertir el eje horizontal, eje X, en segundos. Es bastante sencillo sabiendo la velocidad de la cámara en la que está filmada. La cámara está filmada a una velocidad de... Por aquí se puede saber, opciones, aquí movimiento, especificar la velocidad de origen, 25 fotos por segundo, es importante tener en cuenta esto. Bien, 25 fotogramas por segundo. Me voy otra vez al gráfico. Posición vertical. Guardo datos.
pongo un título, posición, guardo, abro el archivo de CSV, aquí tenemos por un lado el tiempo, por otro lado la posición vertical, selecciono todo el rango de los datos de posición, inserto un gráfico y como veis es el mismo gráfico que tenemos en el Quinovea, exactamente el mismo. Bien, ahora lo que voy a hacer es simplemente darle al eje X un valor en lugar de milisegundos en segundos. Y lo que voy a hacer es crear en una columna, voy a hacer una especie de operaciones. Por un lado en la primera casilla voy a poner un 0, que significaría segundo 0. Segundo 0 sería este. Luego pondré un igual a 1 entre 25. 25 fotos en un segundo. 0,04 significa que hay 0,04 segundos entre foto y foto. Luego voy a seleccionar la casilla anterior y voy a sumar 1 entre 25. Y por último, arrastro esta operación hacia abajo del todo y ya obtengo exactamente el tiempo que dura en la digitalización esta que hemos hecho, el tracking, que dura 1,76. Aquí no se ve el 1,76, pero ahora sí que lo podemos hacer en el Excel. Muy sencillo, selecciono este eje, el de abajo, botón derecho encima, seleccionar datos, editar, escojo un rango, el del tiempo, y una vez lo tengo seleccionado, acepto y acepto. Bien, y aquí ya tenemos, vamos a hacer un poquito más grande, un gráfico en el que podemos al mismo tiempo observar la posición de la cadera, la altura, posición máxima sería 1,36, perdón, 1,72 y también podríamos saber en el tiempo en el que se produce exacto esta altura máxima, que sería 1,36. También aquí podríamos hacer una fórmula matemática para saber la velocidad media desde este punto a este punto. Bueno, básicamente pues la fórmula sería en este caso un poquito así a ojo, 1,72 posición final menos 0,8 posición inicial entre tiempo final, que sería más o menos 1,36, menos tiempo inicial, que sería más o menos 0,88. Bien, una vez hecho esto, podríamos calcular la velocidad media. Ahora no lo voy a hacer, pero bueno, sería un ejemplo de, a partir de un gráfico, convirtiendo este eje en lugar de milisegundos en segundos, podríamos hacer cálculos de secciones de este gráfico. Podríamos saber, por ejemplo, la velocidad media entre este punto y este punto. Bien, estas son cosas siempre que podremos llegar a hacer siempre y cuando tengamos ciertos conocimientos de física y conozcamos diferentes fórmulas, como por ejemplo la fórmula de velocidad media. Bien, una vez hecho esto, importante decir cómo guarda el Quinovea. Una vez que hagamos un proyecto, podemos guardar no todo, normalmente se guarda solo lo que hemos dibujado y lo que se hace es ir a archivo, guardar, guardamos las imágenes clave o dibujos que hemos hecho, ponemos un título, que normalmente por defecto es el mismo que el vídeo, escritorio, bien, y ahora es tan sencillo como si queremos volver a recuperar y seguir trabajando sobre este vídeo, es cerrar, volverlo a abrir, el vídeo. Ahora como veréis ya no aparecen los dibujos, modifico el entrelazado, modifico relación de aspecto y abro cargo las imágenes que acabo de guardar. Bien, y ahora veréis aquí en medio aparece lo que hemos dibujado. Bien, se me ha abierto dos. No sé qué ha pasado. A ver, elimino esta.
Muy bien. Bueno, un pequeño defecto. Versión de prueba de Kinovea. Pero bueno, esta es la que habíamos dibujado, todo correcto. Y a partir de aquí pues podemos seguir haciendo líneas, para medir distancias, hacer ángulos, etcétera. Muy bien. Una vez explicado un poquito cuestiones cinemáticas, como por ejemplo cómo calcular en Kinovea distancias de zancada, altura de un salto, velocidad de despegue de un salto, cómo hacer un tracking y ver, por ejemplo, la curva o la gráfica de velocidad o de posición de la cadera. Vamos a hacer otra pequeña práctica en la que vamos a poder observar cómo se calcula el tiempo. Bien, esta segunda práctica la voy a hacer en un segundo vídeo para no hacer demasiado largo estos vídeos y bueno, ya le pondré un título similar. Bien, muchas gracias por su atención y para empezar, esto es las primeras cosillas que podemos llegar a hacer con un Kinovea. Muchas gracias por su atención.